CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos, a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Ya faltan pocos días para llegar a los 19 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana. Gracias a Diosito, como siempre decimos, y gracias a ustedes por el respaldo y la confianza de tantos años, por acompañarnos y por participar todos los días en este espacio de Cultura Ciudadana. Antes de iniciar, les recordamos como siempre que transmitimos en simultánea. Estamos en 96.3 FM, Radio Centro de costa a costa y de frontera a frontera. También nos puede escuchar entrando a internet en la página nuestra en Facebook, que la dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo, a través de internet, en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Igualmente les recuerdo que está abierto la línea de WhatsApp nuestra. Si no la tiene, también agréguelo a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes 83-41-4142. Repito, 83-41-41-42. Esa es la línea nuestra para que usted pueda hacer sus reportes de sintonía. Además de sus reportes de sintonía, usted puede participar con sus consultas o comentarios con respecto al tema conforme avance. Bueno, hoy nos dice el corresponsal ad honorem que tenemos allá en Pensilvania, en los Estados Unidos,
Hakuna Matata nos dice que hoy están allá de feriado. En los Estados Unidos es feriado por el nacimiento de Martin Luther King, ese líder luchador de la libertad de los Estados Unidos y que iluminó con su pensamiento a muchas personas alrededor del mundo. Hoy se celebra el nacimiento de Martin Luther King allá y nos dice Hakuna Matata que es feriado. Además, desde luego, que el pueblo norteamericano se encuentra de fiesta porque hoy es el día de la toma de poder de Donald Trump. Así es que nosotros desde acá, desde este pequeño y hermosísimo país, Costa Rica, deseamos que les vaya muy bien porque, como dice nuestro buen amigo don Gerardo Corrales, cuando se refiere a los Estados Unidos, a nosotros nos llega siempre el asunto. Con solo que estornuden en los Estados Unidos, la economía nuestra es tan frágil, tan sensible, que se nos puede complicar. Así es que le deseamos que les vaya bien y a todos nos puede ir bien. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema muy interesante. Hoy está con nosotros el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Ustedes recordarán que él es abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Lo hemos invitado para que nos ayude con un tema, pero que queremos darle un enfoque un tanto diferente a lo que se le ha dado en algunos medios de comunicación cuando salió. Y es el tema lo titulamos Funcionarios en la mira, el impacto de las vallas en la democracia costarricense. Y nos referimos a las vallas de carretera. Recordemos que hace pocos días salieron una gran cantidad de vallas en diferentes puntos de la capital, pidiendo la renuncia. Solamente una sola palabra, decía renuncien, y ponían ahí algunas personas de los supremos poderes o de cargos tan importantes como puede ser la Contralora, la Fiscalía, el presidente de la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. En fin, eso generó una gran cantidad de preguntas y especulaciones, que si era legal, que si no era legal. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que mientras no se demuestre que sean dineros de un partido político o dineros públicos, son legales. Igualmente también hay algunos abogados que ya lo han aclarado. Eso queda totalmente claro, por lo menos de momento, a no ser que entren otros elementos que no se tienen en estos momentos a disposición. Pero sí hay algo que nos llama la atención. El ciudadano nacionalizado costarricense, que es un sujeto nacido en Venezuela, de origen italiano, su familia, nacionalizado costarricense, un empresario hotelero de Costa Rica, que se ha lanzado inclusive por diferentes partidos. Lo vimos ahí abrazado con Rodrigo Chávez durante la campaña, ahora lo vemos abrazado con Juan Carlos Hidalgo. Apenas Juan Carlos Hidalgo se lanzó como candidato, aparece abrazado con Juan Carlos Hidalgo. Seguramente la próxima semana aparecerá más cercano a Juan Carlos Hidalgo, o con suerte aparece ya con otro candidato, sea de Liberación o de cualquiera de los otros. En fin, el señor tiene sus deseos legítimos, ¿por qué no?, y aspiraciones de llegar a ser alcalde de Quepos, y dice que él mandó a pagar esas vallas de su dinero, de dinero propio, porque se ha sentido maltratado en algún momento con algunos trámites que él presentó algunas denuncias serias ante la Fiscalía que no fueron tomadas en serio, y por lo tanto él dice, renuncie, le dice al fiscal. Por otro lado, que en la Contraloría no asumieron el papel que él pretendía con algunos casos que también presentó, renuncian también. Lo peligroso de esto, cualquiera puede pensar, y ayer decía una persona, bueno, también cuando el entrenador de la selección no nos ha dado la talla, ¿qué es lo que le decimos? Que renuncien. Cuando el entrenador de un equipo de fútbol, que renuncie, que se vaya, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no es lo mismo con el fútbol que con la democracia, por lo menos desde nuestro punto de vista. Ya vamos a escuchar a don Walter. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la democracia costarricense viene sufriendo ataques de uno y otro sector, algunos muy mal intencionados y con personas que saben el daño que le están haciendo a la democracia, otros no son tan mal intencionados, pero al fin y al cabo son ataques. ¿De dónde surge esto? Muchas veces, seamos francos, no vamos a tapar el sol con un dedo, y aquí no estamos para alcahuetear ni defender a nadie. Muchas veces porque hay funcionarios que han hecho labores oscuras, grises, han dejado muchas dudas, y algunos siguen dejando aún estando.
nos hemos referido muchas veces a personas que ya deberían de haberse ido hace años de la magistratura, algo tan delicado como la Corte Suprema de Justicia. Hay gente que se siente pegada ahí de por vida. Ya debieron haberse ido. Bueno, no se van. Bueno, nosotros sí también hemos dicho en algún momento que deberían de renunciar. Pero de ahí les encanta tener pasaporte diplomático, les encanta la pleitesía, les encanta el poder, y se van engolosinando y ahí se quieren quedar. En otros casos no estamos de acuerdo con que se diga renuncie porque las resoluciones no son las que queremos. Ahí sí no estamos de acuerdo. Eso es lo peligroso que hemos dicho muchas veces, que en esta administración se le aplaude a la Sala Constitucional cuando favorece al gobierno de la República, al presidente y a sus ministros algún fallo, entonces le aplauden. Cuando no les fallen, prácticamente dicen que hay que ponerle, cuando no les fallan a favor, hay que ponerle candados. Igualmente, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones los apoya, perfecto. Cuando no los apoya, pongámosle candados, y eso es muy peligroso. La justicia no se puede hacer como traje a la medida, y las decisiones se deben tomar con transparencia y apegados a la ley, como tiene que ser. Ahora que hay funcionarios, repito, que tienen que irse, y de muchos lados. No hablemos solamente de niveles tan altos, sino hay instituciones donde uno se encuentra gente que son unos vagos, que no sirven para nada, y eso hay que decirlo claramente. Ahora sí, esto fue como una especie de abrebocas para que sepamos más o menos el enfoque que queremos darle, y vamos a hacernos algunas preguntas aquí, como cuál es el origen y el objetivo de las vallas de carretera utilizadas en campañas de funcionarios públicos. Bueno, vamos a ver. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, bienvenido a Horizontes, gracias por tomarse parte de su tiempo, por acompañarnos a conversar sobre todo sobre este asunto tan delicado como puede ser el manoseo y el cuestionamiento constante de la institucionalidad costarricense, algunos con intención, otros sin intención, pero al fin y al cabo seguimos minando la confianza en el sistema de derecho que tenemos. Adelante, don Walter. Muy buenos días, Edgar, y muy buenos días a todos los oyentes. Vea, el tema es complejo porque parte de una situación que es una paradoja. La democracia, sus instituciones más fuertes y la fuerza de la democracia también pueden llegar a ser su mayor debilidad. Uh-huh. Por ejemplo, la libertad, el respeto al debido proceso, el respeto a la libertad de opinión, la imposibilidad de ejercer en una verdadera democracia censura previa, la necesidad de que los funcionarios públicos rindan cuentas, la imperiosa necesidad de que en una democracia se dé una división de poderes, una especialización del poder y cooperación entre ellos que a veces no se da. Pero precisamente el hecho de que esas son las fortalezas también puede llegar a constituir una debilidad. Y le voy a poner un ejemplo extremo. Se han dado en América en general y en Europa se han dado, por ejemplo, actos de terrorismo donde un terrorista pone una bomba en una estación del tren, en un aeropuerto, en un avión, en un café, en un cine, donde sea. Mueren un montón de personas inocentes. Cuando esa persona es capturada, esa persona que ha violado absolutamente todo, porque ha matado gente totalmente inocente de manera indiscriminada en grandes cantidades de víctimas, lo primero que hace es invocar todos los privilegios que le da la democracia a través del debido proceso. Uh-huh. Piden juez natural, piden presunción de inocencia, piden defensa técnica, piden absolutamente de todo. ¿Para qué? Para aprovecharse precisamente de lo que están tratando de destruir. Entonces, ¿qué ocurre? La democracia lleva implícita en sí misma una fortaleza y una debilidad, y nosotros tenemos que entender eso, ya dejando de lado ese ejemplo tan extremo, pero necesario para ilustrar al oyente, en que nosotros estamos viendo una situación muy compleja, porque tenemos que reconocer que en nuestro país, desde hace muchísimo tiempo, ha venido cayendo la educación y la cultura política, que antes los partidos políticos se preocupaban muchísimo por darle a sus bases. También el modelo educativo está en una crisis severa, todo el mundo lo sabe. La educación en Costa Rica está sufriendo una situación muy dura, viene de muchos años atrás, no viene de este gobierno.
Lo que pasa es que con la huelga del 2018, las huelgas que fueron produciéndose luego, la pandemia, en fin, todo lo que las situaciones que se han dado y la falta de decisión en establecer una ruta para la educación que todavía realmente no la conocemos y no sabemos cómo se va a implementar, contribuyen a que la preparación en el campo de la educación cívica, en la formación en historia, para que la gente conozca su país, para que conozca la historia de su país, sus luchas históricas, sus luchas sociales. Todo eso afecta y en gran manera, en gran medida, a todo lo que conforma el panorama político. Hay una notable baja en, por ejemplo, la preparación, educación y formación que tiene muchísimos de los candidatos que escogemos, ya sea para las municipalidades, para la Asamblea Legislativa, y algunos, lo hemos señalado muchísimas veces, en muchísimos de los candidatos que se presentan a aspirar a la presidencia de la República, algo muy notable en la pasada elección, donde había 25 aspirantes y había personas que realmente no tenían las condiciones ni la capacidad para aspirar a tan alto puesto, ¿verdad? Entonces, todo eso contribuye a ir formando una especie de cultura o subcultura de la inmediatez. Y este tipo de situaciones, como fue el tema de las vallas, donde se ataca directamente o se trata de desprestigiar o de cuestionar, si no hablamos de ataque, podemos tirar la palabra cuestionar, porque evidentemente hay un cuestionamiento cuando uno le pide a una persona que renuncie a un cargo público. Ya usted lo aclaró antes, es decir, aquí, desde el punto de vista estrictamente legal, aquí no hay nada que perseguir. O sea, en base al ejercicio del artículo 29 de la Constitución, relacionado con otros artículos, el derecho de opinión, de expresarse y pedirle la renuncia a un funcionario público es perfectamente válido, sea quien sea. No es necesario establecer privilegios o rangos dentro de los funcionarios públicos. La ciudadanía o el ciudadano tiene derecho a exigir una renuncia cuando considera que alguien está haciendo algo, no digamos un delito, pero está haciendo las cosas mal, o no está actuando, o está haciendo algo indebido, o está haciendo algo que no está de acuerdo o no está haciendo, porque puede ser porque hace algo malo o porque no hace algo bueno. Y básicamente desde ese punto de vista, si me lo permite, Walter, hacer una observación que ya hay gente escribiéndonos aquí en el chat que nos hacen que para que usted como abogado haga la aclaración. Yo sé interpretarla, pero es mejor que lo diga usted, que es el especialista. Nos hacen la pregunta de ese texto que aparece en muchas oficinas públicas, donde se hace la prevención de que no podemos ofender a un funcionario público porque está penado por la ley, pero se refiere en esos casos cuando la gente llega, digámoslo así, abiertamente, a ofender, a cuestionar o a decirle usted es un ladrón, usted es un desgraciado, lo madrean todo, claro. Eso es otra cosa, pero la palabra renuncia no se considera ofensiva, porque nunca digo renuncien porque son delincuentes. No, para nada. Para nada, absolutamente. No cabe el asunto. No. La famosa leyenda que uno encuentra es que uno no puede amenazar a un funcionario para que haga o deje de hacer algo, no lo puede ofender, uno no lo puede insultar y ofender gratuitamente, particularmente por el hecho de estar ejerciendo un cargo público. Uh-huh. Es decir, porque usted normalmente usted no conoce al funcionario, usted no sabe qué clase de persona es. Entonces, su exabrupto, el insulto, la ofensa o la amenaza, porque a veces hay amenazas hasta físicas, ¿verdad? Constituyen un elemento donde el funcionario público lo que necesita es una especie de parate, porque lo que se busca en la interacción entre el funcionario público, que es la cara visible del órgano que está representando, de la institución, y el público y el administrado, el pueblo, digámoslo así de manera más amplia y más llana, es que se dé una situación de diálogo, una situación donde haya un diálogo fluido para poder encontrar solución a los problemas que llega a plantear el administrado, y que es obligación, porque el funcionario público no es que actúa si le da la gana o no le da la gana. El funcionario público tiene una potestad, tiene un deber de llevar adelante cualquier trámite que se le presente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que pretenden a veces cosas imposibles.
Y se enojan si no se los hacen como ellos quieren, y la verdad es que el funcionario está compelido dentro del marco legal. Entonces, cuando se amenaza de esa forma a un funcionario, se lo amenaza, incluso yo sé que lo han amenazado hasta de muerte, ¿verdad? Sí, claro. Por supuesto que el funcionario tiene todo el derecho del mundo a exigir respeto y a exigir que se procese a esa persona, para que esa persona reciba lo que la ley establezca como castigo, o puede ser incluso hasta una detención, podría darse en algunos casos. Hace poco tuvimos una situación así, cuando hubo un individuo que amenazó, creo que de muerte, a un sector de los diputados, y tuvo que ser detenido porque estaba totalmente fuera de sí en la Asamblea Legislativa. Otros han llegado a algunas clínicas de hospitales donde los servicios están saturados a exigir con arma de fuego en mano, a exigir que sean atendidas las personas que ellos llevan. En fin, hay situaciones, pero este caso es totalmente diferente. Pero no es el caso. Este es un caso donde sencillamente el funcionario público o la persona que ejerce como funcionario público, desde el momento en que asume, está ante la exposición pública. Entonces, si la forma en que trabaja, es decir, nadie va a ser un funcionario perfecto, siempre va a haber algún tipo de equivocación, no necesariamente esa equivocación es porque ha querido equivocarse. Va a haber atrasos, va a haber situaciones en que se tienen que decidir, y las pruebas y los hechos son los que van a determinar en una situación X quién es el que lleva la razón, y por supuesto el que lleva la razón va a estar contento, pero el que perdió no va a estar contento. Entonces es muy normal y muy natural que una persona inconforme con la forma en que se trabaja. En nuestro país adolecemos hace mucho de un problema, de un atraso enorme en la tramitación de muchos asuntos administrativos, asuntos judiciales, resoluciones que tiene que hacer la Contraloría. Vemos que se tiene que construir, por ejemplo, un puente y empiezan a llegar apelaciones, y una obra que ya incluso había hasta contenido económico en el presupuesto nacional para hacerla en un año, terminan haciéndola 5 años después y ya no alcanza el dinero, ya no hay plata, tiene que hacerse todo diferente. Es decir, todo eso va generando en la población una situación de insatisfacción. También hay que entender que hay un elemento sociológico subyacente en la población de que está inconforme en cómo ha venido funcionando el Estado costarricense, porque el Estado costarricense, debemos reconocerlo, y no por este gobierno, sino por muchos gobiernos atrás, no ha venido respondiendo a las expectativas del pueblo, y ha generado altos niveles de frustración, porque la gente se emociona, como va a pasar este año con las elecciones nacionales, votan por un partido, votan por un candidato, cuando ese candidato llega, a veces porque no tiene la capacidad, a veces porque no quiere, a veces porque lleva intenciones ocultas, o a veces porque sencillamente no puede cumplir las promesas, la gente se va frustrando. Y esa acumulación hace que mucha gente despotrique contra el gobierno. En este caso, esas 4 figuras que representan a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la República y a la Contraloría, son figuras que han venido siendo cuestionadas y también han siendo felicitadas también por otros sectores de la población. La persona que pagó las bancas por el gobierno actual, casualmente. Sí, bueno, pero eso es coyuntural porque el caso, perdone, para ir ilustrando, y aquí es que estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes. Dice por acá que por favor se refiera, y ya se va a referir, así es que un poquito de calma, la gente nos dice que por favor se refiera a los cuestionamientos que hace el señor presidente en sus burlas, y empezar a remedar a las personas desde los días miércoles. El presidente es la principal persona que viene socavando la institucionalidad, cuando empieza a hablar y con sonrisa y con sarcasmo del fiscal y de la novia o acompañante o lo que fuera, y dice aquí la persona, dice, yo no sé, yo no lo vi así, pero bueno, dice que en algún momento dijo, ¿y será que tenían habitaciones por aparte? No sé, la gente ya le empieza a poner el morbo. Pero voy a leerle, por ejemplo, uno acá de doña Gloria Navas, que nos está escuchando y a quien le enviamos un saludo y nuestro agradecimiento.
Tengo que invitarla en los próximos días, ya voy a empezar a molestar a doña Gloria. La dejé que llegara de vacaciones y se acomodara, pero doña Gloria, usted que me está escuchando, en los próximos días la vamos a comprometer y a solicitarle su presencia por acá. Dice la diputada Gloria Navas Montero, dice, el tema es cuando existe una política de gobierno para desestabilizar el sistema democrático y los pesos y contrapesos. La suma de actividades lesivas con una finalidad para deshacer el equilibrio institucional es más que una crítica incluso dura para un funcionario público. Aquí la pretensión es incluso hacer política electoral. Bueno, ese es el comentario que nos envía doña Gloria Navas, que realmente tiene mucho sentido con la realidad. Por acá dice nos dice por acá Esteban Ruiz, que es criminólogo, nos está escuchando. También muchísimas gracias, Esteban, gracias por los comentarios positivos acerca del programa. Don Walter, para que se refiera al comentario de doña Gloria y entremos a poner el dedo en la llaga prácticamente, que en realidad esto es de que muchos opinamos, yo soy de los que opino, no me quito y lo digo públicamente aquí a las 7:45, hoy 20 de enero, para mí esta administración, el presidente Chávez, desde el primer día empezó la campaña política él la empezó, y después algunas personas que le rodean han venido secundándolo porque si no se van, o los van. Pero, ¿qué piensa usted al respecto? Es desde la presidencia de la República donde más se ataca y se cuestiona a los poderes y a otras autoridades del Estado costarricense. Bueno, vea, Edgar, si usted tiene buena memoria, que yo sé que la tiene, recordará que después del 2 de mayo hicimos un programa, usted me entrevistó a raíz de los discursos y las situaciones que se dieron en la Asamblea Legislativa, y yo fui muy claro al decir que el discurso del señor presidente del 2 de mayo no fue un informe de labores como lo establece la Constitución a la Asamblea Legislativa y al pueblo de la República, sino que fue un discurso de campaña, de apertura de campaña, ya un discurso duro dirigido a su gente. Así es. Ni siquiera estaba dirigido. Yo lo dije al aire, yo lo dije y está grabado. Es decir, yo creo que fui una de las primeras personas que dije que había arrancado oficialmente la campaña política para el gobierno. Y es más, fui todavía más severo, porque yo dije que ya el gobierno había renunciado a gobernar, porque ya ve usted que aquí las cosas están casi que en algunos aspectos, en muchas áreas, por la libre, y que la concentración de los esfuerzos del Poder Ejecutivo se están dando en lograr mantener un cierto nivel de popularidad, producto de lo que decía al principio, la falta de educación y de cultura política que tenemos lamentablemente en el país, polarizar la situación, dividir, siguiendo la vieja norma romana de divide y vencerás, y lograr así llegar a las elecciones con grandes posibilidades de que el candidato del partido oficialista, que aún no sabemos cuál es, tenga posibilidades de llegar a una segunda ronda y de ganar en una segunda ronda y volver a tomar este movimiento político que hoy llamamos chavista aquí en el país, o el chavismo costarricense, gobernar otro periodo más, con el tema también complejo de que están tratando de conseguir una gran cantidad de diputados superior a los que sacaron en las elecciones anteriores, y con esa enorme cantidad de diputados que ellos aspiran, no necesariamente la van a tener, a llegar a tener en la Asamblea Legislativa, tratar de introducir cambios en la legislación nacional, hacer incluso reformas constitucionales, o incluso in extremis, como decimos ya en el extremo, tal vez hasta convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cosas que desde el punto de vista jurídico son verdaderas locuras, ¿verdad?, en mi opinión. Segundo lugar, toda esta situación, uno no tiene pruebas concretas de quién realmente está detrás de este señor, de este ciudadano costarricense naturalizado, pero ciudadano costarricense que tiene los mismos deberes y derechos que tenemos todos los costarricenses. Lo único que él no puede es ser presidente de ninguno de los supremos poderes, no puede ser ni presidente ni vicepresidente, pero después de eso puede ser alcalde, puede ser
puede ser diputado, puede ser ministro, es un costarricense más. Lo único que no puede constitucionalmente, porque no es tu costarricense por nacimiento, es ser vicepresidente o presidente de ninguno de los tres poderes, ni el poder legislativo, ni el poder judicial, ni el poder ejecutivo. Es lo único. Después de eso tiene lo mismo, y es un costarricense. Pero no sabemos qué lo anima, quién está detrás, a quién impulsa, si lo hace de motu propio o lo hace, pero viene a contribuir a un ambiente y a una situación en la que sabemos de que hay cada miércoles, cuando hay conferencia de prensa en la Casa Presidencial, la gente está a la expectativa, esperando qué es lo que se va a lanzar. Y eso es parte, en mi opinión, de una estrategia política bien pensada de parte de la gente del gobierno que están aspirando a mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque en política es muy importante el tener la capacidad de ir marcando el paso en el ambiente político. Es decir, tomar la iniciativa. Y aquí en Costa Rica, y lo venimos viendo desde hace mucho, no ha habido ningún partido político, ni nadie en la oposición, salvo algunas voces aisladas, en algunos grupos sociales, por ejemplo, lo puedo decir con conocimiento de causa, en la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Colegio de Abogados, y doña Gloria Navas también, algún otro diputado por ahí que lo ha señalado, pero son voces casi como las voces que claman en el desierto, que están avisando lo que está pasando. Pero básicamente la iniciativa la está tomando el Poder Ejecutivo, y todos los miércoles nos cambia y nos hace irnos hacia temas que la verdad son intrascendentes. Vea usted que estamos haciendo un programa, ya esto lleva 2 semanas en el candelero, el tema de las vallas, y ayer hubo, por ejemplo, lo comentábamos antes de iniciar el programa, ayer hubo 4 homicidios, un homicidio cuádruple, una ejecución en Alajuelita de 4 personas. La seguridad y la inseguridad ciudadana están por el suelo. Están por el suelo. Es decir, es imposible que el Ministerio de Seguridad Pública lo dirija quien lo dirija, o el organismo de investigación judicial puedan hacerle frente a la debacle que estamos teniendo en materia de seguridad si no se les dan los recursos para tener equipos, para mantener a personas que son profesionales, que necesitan ganar un salario digno y no tener que irse al campo privado para obtener el arroz y los frijoles, para que se pueda abrir nuevas plazas y contratar gente y capacitarla adecuadamente. Igual que no podemos seguir con un gobierno que se dedica a hablar y que no aplica y no presiona los resortes adecuados, como por ejemplo pedirle a los países amigos, como es el caso de los Estados Unidos, donde hoy asumen los republicanos con Donald Trump, pedirles que realmente, si nos van a ayudar, que nos ayuden de verdad y no que nos tiren lo que les está sobrando. Cuando uno ayuda, da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Son 2 cosas muy diferentes. Nosotros, por más que nos den unos escáneres o nos den $26 millones, eso no alcanza, dada la importancia que tiene Costa Rica en el tránsito internacional de la droga desde Sudamérica hacia el norte, dada la importancia que tiene nuestro país por el hecho de carecer de ejército, de no contar con fuerzas de seguridad profesionales del punto de vista militar, que tampoco las queremos. Necesitamos apoyo, necesitamos radares, necesitamos que nos den aviones, necesitamos que nos den lanchas rápidas, y que no solo nos den eso, sino que nos den el mantenimiento y nos garanticen el funcionamiento de ese equipo, por lo menos por los próximos 8 años. De tal manera que nosotros podamos ser realmente un aliado y poder contener la ola que nos está invadiendo, y que ya inclusive han sentado algunas cabezas de playa en nuestro país. Si me lo permite, Walter, para los oyentes, es importante eso que usted acaba de decir, y es que quiero destacarlo. Tener figuras que con estrategia puedan responderle al Ejecutivo de las cadenas que lanza todos los días miércoles de cada semana y las cadenas de los domingos, sería muy importante para la democracia costarricense, porque definitivamente son voces aisladas. Esperemos que ahora que ya
ya vienen los procesos de precandidaturas y ya se empiezan a ver las figuras que van a representar a cada uno de los grupos políticos, las tengamos. ¿Por qué? Porque voy a ponerlo nada más a manera de ejemplo para usted, Walter, que seguramente ya lo vio, porque usted es un profesional muy bien informado y la mayoría de los oyentes nuestros que se informan muy bien siempre, seguramente ya lo vieron. A mí me lo mandaron una gran cantidad de personas, me dijeron, vio cómo se la cuadró el periodista Héctor Guzmán al presidente de la República. Y es que el presidente de la República en la conferencia de prensa llegó con la invitación del presidente electo que no pudo ejercer allá en Venezuela. Héctor Guzmán se la cuadró muy bien cuando le hizo la pregunta delante del presidente, ¿qué opina usted de los países que empiezan a perseguir y a cuestionar a la prensa y a debilitar a la prensa? Claro, el otro señor no tenía la información de cómo se está actuando acá, y entonces fue cuando dijo, bueno, en los países donde se empieza a atacar la prensa es la desesperación del gobierno, son gobiernos que vienen en decadencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso se puso... la estrategia de Héctor Guzmán funcionó, porque lo que él quería era, el hombre venía con sangre en el ojo, como se dice popularmente, cuando el presidente quiso callarlo, quiso amedrentarlo, cosa que no logró, porque los que conocemos a Héctor Guzmán, lo conocemos como un excelente y brillante periodista, que estuvo en CNN, que estuvo en diferentes cadenas muy fuertes de Colombia y en otras, hoy día está con la agencia Reuters, que también siempre ha estado con los grandes de grandes. Entonces, creo que cuando usted señala esa debilidad que hemos tenido aquí, los grupos políticos, me refiero, no han tenido una cara visible que con estrategia, no con ocurrencias ni con saliditas de parches, no para responder, sino con una estrategia general se le puede responder al presidente. Y entonces el presidente, por eso es que muchos dicen que puede ganar las elecciones, muy campante el candidato que pongan Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros, correcto. Usted vio ese videito del presidente cuando Héctor Guzmán le pregunta al presidente electo de Venezuela. Sí, no, yo creo que todos los que nos interesa la política lo hemos visto. Fue una brillante pregunta de parte del periodista, bien en su legítimo ejercicio de su necesidad de informar y su derecho a informar. Y la respuesta de Edmundo González fue una respuesta muy sincera desde su óptica, de su experiencia y de su conocimiento. Lo que sí que dejó totalmente desnudo al Poder Ejecutivo, sí, que además trató, yo en mi opinión eso no debería haber ocurrido, porque eso pone en una situación muy incómoda al presidente de la República, y eso es una responsabilidad del canciller de la República haber medido las consecuencias de invitar. Recuerde que nosotros desde el gobierno de Luis Alberto Monge tenemos establecida la neutralidad activa y perpetua, correcto. Con un rango prácticamente casi que constitucional por encima de la ley ordinaria. Intervenir en los asuntos privados de otro país, como es el caso de Venezuela, donde evidentemente hay una dictadura con Maduro, es un tanto selectivo. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa, que es un órgano político y recibió a don Edmundo, está bien, eso no hay ningún inconveniente, pero que ya que el Poder Ejecutivo, que es el que maneja las relaciones internacionales, reciba a una persona de un país con el que hace relativamente poco tiempo teníamos relaciones diplomáticas formales, y es posible que tengamos en algún momento necesidad de volver a tener relaciones, porque en materia de política exterior hay que manejarse con sentido de la realidad. Una dictadura también tenemos en Nicaragua, una dictadura tenemos en Salvador, y sin embargo no hacemos ese tipo de cosas. Así es. No hemos hecho ni la mínima cosa. Y algunas de las cosas que ocurren en Nicaragua o han ocurrido en Salvador son violaciones tan graves como las que han ocurrido en Venezuela. Entonces uno tiene que ser un poquito más consciente, y eso ha caracterizado también este gobierno, que es la escasísima preparación que tiene el gabinete de este gobierno con respecto a los temas que les han asignado, ¿verdad? Sencillamente algunos no conocen de la misa a la media, ¿verdad? Eso es un problema, bueno, aparte. Ahora, volviendo al tema que usted estaba tocando,
es evidente que estando el gobierno, como se nota a claras vistas de que está en campaña política, el gobierno sí ha tenido una cosa que desde el punto de vista de la comunicación política hay que destacarla. El gobierno tiene hasta el momento ha llevado la iniciativa en lo que va a ser la política, en lo que es la política y la campaña política, porque todos los miércoles marcan la pauta que ellos quieren y todo el mundo reacciona. Es decir, la oposición en general, todos los grupos sociales, los grupos organizados o no organizados y los partidos políticos no han sido capaces de marcar la pauta de cómo debe llevarse. Todo el mundo está esperando qué es lo que dice el presidente, lo cual lo aumenta y le da más importancia a su figura, claro. Y a sus dichos. Entonces hay un pésimo manejo de la comunicación de parte de la oposición. Segundo, los partidos en general, los partidos políticos, están enfocados ahora, tras que reaccionan reactivamente dentro de la política nacional, a lo interno de sus partidos, están entrelazados ya en una serie de luchas intestinas muy duras, en un momento en que el país lo que más necesita es que la gente sea consciente, se una, busque a las mejores personas, y no se desgasten en luchas que terminan siendo muy dolorosas, como suele ocurrir en los partidos grandes como la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, que por sí solos ya no son capaces de ganar una elección. Es decir, en este momento en el panorama político tenemos que hay en mi opinión, dos grandes electores que van a escoger el candidato oficialista, que son el presidente de la República y doña Pilar, que ha sido siempre su consejera, su amiga, etcétera, y esa persona va a tener grandes posibilidades reales de obtener una buena votación. Eso no lo podemos negar. Tampoco es lo que la gente cree, porque también hay que saber distinguir entre que la popularidad del presidente ha disminuido, de tener 70 y pico de opiniones favorables bajó a 51, 52, pero el partido que todavía no se sabe cuál es, el partido chavista, cuál va a ser, de todos los que se han autodenominado partido del presidente. Ya vamos a saber cuál es el partido. Vamos a saber cuál es, sí. El partido, también si usted revisa las encuestas, la aprobación o la intención de voto, porque una cosa es la popularidad y el sentimiento de que si Luis está haciendo bien, que puede tener la figura del presidente, y otra muy distinta es la intención de voto. El partido lo que tiene es una intención de alrededor de un 25%. Es decir, las cifras son diferentes, totalmente diferentes. Entonces, claro, se manipulan, por supuesto, las encuestas, la forma en que las presento, los resultados, etcétera, etcétera. Podríamos decir entonces, Walter, antes de ir a la pausa, que me dice el compañero Alex que tengo que ir a la cabina, que las vallas son otra estrategia, así como fue en algún momento el trillado cuento de la señora de Purral y la señora de Purral, y ya la señora de Purral ya no quería hablar con el presidente, y ya el presidente no quería hablar de ella, y mejor enterraron a la señora de Purral para no seguir hablando de eso, porque era evidente que el costo de la vida iba para arriba. Entonces fue un distractor más, las vallas de policía. Yo diría que es más distractor lo de las vallas, porque distrajo la atención de problemas mucho más graves en el país. Sí, no hablamos de los muertos, como dice usted, los muertos estaban... No solo, vea por ejemplo, la política exterior totalmente descuidada. Esa visita de Edmundo González a la Casa Presidencial marca una pauta delicada en el manejo de la política exterior, porque Costa Rica, tenemos que ser realistas, vivimos en un mundo donde las democracias como la nuestra no son alrededor del 20% de los países del planeta. Uh-huh. Es decir, y nosotros tenemos que ser realistas y tenemos que saber cómo vamos a manejar relaciones internacionales, porque nosotros tenemos relaciones con dictaduras, tenemos relaciones con países que violan los derechos humanos, como China, por ejemplo, que es posiblemente el mayor violador de derechos humanos del mundo. Tenemos relaciones con países donde aquí, que hablamos tanto de la mujer y los derechos de la mujer, tenemos relaciones con países musulmanes, algunos sumamente extremistas, donde vale más un camello que una mujer. Tenemos grandes debates nacionales sobre el tema de la pena de muerte y el aborto y los demás, y sin embargo tenemos relaciones con países como China, Estados Unidos, que tienen pena de muerte. Tenemos relaciones con dictaduras que están disfrazadas de democracia, algunas exitosas económicamente, como Singapur. Entonces, nosotros no podemos caer en ese juego
donde además nosotros no vamos a incidir en la política interna de Venezuela solos. No, jamás. Y vuelvo a repetir, para mí el presidente fue pésimamente asesorado desde de parte del canciller o de parte de la Cancillería. Ahí sí falló. Pienso que fue una cosa del canciller, porque realmente en la Cancillería hay gente demasiado profesional que sabe cómo funciona. Permítame, Walter, que me dicen que ahora sí que tengo que ir a la cabina central, ¿de acuerdo? Vamos a la cabina central, que don Alex me dice que tengo que ir urgentemente, y retornamos hoy conversando con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Les cuento que he llegado a la convicción de que difícilmente votaría a futuro por alguien que haya sido o sea ministro de Hacienda, y por el contrario, buscaré a quien complemente su formación con el entendimiento de lo que son las dificultades de quienes buscan moneditas para pagar el autobús, los que se la juegan sin tener seguro social o dejan cosas en la caja del supermercado popular porque no les alcanza para llevar lo que desean. En fin, alguien que a pesar de una sobresaliente carrera académica no se haya desligado de los jóvenes que, siendo de sectores rurales o de barriadas populares, tienen el sueño de estudiar como su único recurso para lograr movilidad social. Por algo Jesús nombró a Pedro siendo un pescador a cargo de su rebaño y no a Mateo, que había sido recaudador de impuestos. Lo estamos viviendo. Escucho la queja de que el dinero recaudado por los impuestos al tabaco y a los vapeadores, con la intención específica de fortalecer las acciones médicas contra el cáncer, duermen el sueño de los justos sin girarse. Veo las limitantes para centros educativos, becas, contratación de personal para combatir la inseguridad, en fin, aspectos que afectan más, como es usual, a la gente que anda a pie. Para dar el beneficio de la duda, pensaré que de pronto no es mala intención, es pura incapacidad mental. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias a todos y a todas las personas que están participando a través de la línea de WhatsApp 83414142. Nos dice un amigo por acá, para fortalecer la seguridad del país no hay recursos, pero el ministro de Hacienda ya sabía de dónde sacar los 248 millones de colones anuales para pagar la póliza de seguro de los jerarcas de gobierno. Qué cosa más simpática esta, ¿verdad? Una póliza que le íbamos a pagar todos, pero solamente para un grupito que son los beneficiados con el 100% de incremento salarial, que son los cercanos al señor presidente. Bueno, así están las cosas. Por eso ya no existe la señora de Purral. Aquí me dice una señora, don Edgar, ¿cuándo fue el novenario de la señora de Purral? Me lo perdí.
Me lo perdí, dice la señora, ok. Bueno, un poquito de humor le pone aquí. Buenos días, don Edgar, excelente expositor, un tema tan delicado. Chávez y sus amigotes no solo quieren degradar las instituciones democráticas, sino destruir nuestro Estado de Derecho y la misma democracia, únicamente para que se beneficien a los ticos con corona, amigos de Chávez. Pero lo más riesgoso para este país es la ignorancia cívica, donde hay gente que no dimensiona el daño que le hacen a la democracia y a Costa Rica. Gracias, atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Hakuna Matata nos acaba de recordar también, hay que volver a recibir clases de cívica para todas las juventudes, se está perdiendo la identidad costarricense. Son muchos los mensajes, ya no puedo leer más. Don Walter, le cedo la palabra porque nos quedan 5 minutos de programa para que usted se refiera a estos comentarios y también, bueno, ahí para seguir con el asunto de las vallas y los distractores que utilizan desde Casa Presidencial, para que no hablemos de la alfombra de sangre que hay de costa a costa y de frontera a frontera. Tenemos muertos por todo lado. Bueno, Edgar, una cosa importantísima, vuelvo a repetir, para mí esto de las vallas ha sido un distractor porque nos ha sacado de las cosas realmente importantes para discutir si las vallas van o no van. Lo mismo pasó con la ley Jaguar. Yo no puedo creer realmente de que con los abogados que yo conozco que trabajan de planta en Casa Presidencial y en otras instituciones, con algunos de los asesores que yo sé que tiene el presidente de la República, que yo sé que saben, que se hayan presentado esas chapucerías que se llamaron la ley Jaguar, la número 1, la número 2, la número 3, porque lo único que sirvieron fue para distraer, para hacer perder tiempo, para que la gente se estuviera discutiendo, debatiendo, mientras aquí el gobierno está en campaña y no está gobernando, donde aquí la educación sigue estando por el suelo, donde no tenemos un plan de emergencia, porque necesitamos un plan de emergencia para atender a los jóvenes que están estudiando, a la generación que va a entrar a clases y que necesitan recibir un modelo de educación muy bien concentrado, muy bien preparado para en poco tiempo nivelarlos con respecto a las necesidades que nos deparan los tiempos futuros. Necesitamos además atender con urgencia, bueno, la seguridad ciudadana ni se diga, ¿verdad? Necesitamos atender el tema de la seguridad social. La caja, que no es algo que el gobierno, que el Poder Ejecutivo pueda manejar, que es lo que ha pretendido este gobierno, la caja está en una situación bien comprometida. La producción nacional, el agro, la agricultura, que está por... El agro, la agricultura, el desarrollo de infraestructura que no sea solamente cosmética o terminar obras que ya se iniciaron, la revisión de ciertos acuerdos internacionales. Se viene una situación muy compleja desde el punto de vista también de las relaciones internacionales. La gente se olvida, a veces el costarricense es un tanto aislacionista, pero el costarricense se olvida de que Costa Rica depende muchísimo de las relaciones internacionales y se necesita gente que conozca de cómo funcionan. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la inversión extranjera, dependemos de colocar el 80% de lo que producimos, colocarlo fuera del país. Nosotros no tenemos un mercado que pueda consumir todo lo que producimos, lo tenemos que colocar afuera. Y entonces necesitamos tener un modelo eficiente de relaciones internacionales. Ahora con Donald Trump en la Casa Blanca no sabemos exactamente cuáles son las medidas que va a tomar, pero él es proteccionista con las empresas americanas. Revisa, a veces inclusive brincándose la ley y el derecho internacional, quiere hacer una revisión o una aplicación a como le dé la gana a él, de los tratados internacionales. ¿Qué va a pasar con el TLC? ¿Qué va a pasar con los productores nacionales nuestros frente a la avalancha de productos que están por empezar a ser desgravados dentro de lo que fue el marco del TLC? Nosotros estamos en la posibilidad, que nos lo permite el derecho internacional, de denunciar parte de los tratados y tratar de renegociar, porque tenemos también que proteger por ejemplo, a los productores de ganado de este país, a la producción de leche, de lácteos, todo lo demás, porque si no van a despedazar la industria nacional, vamos a perder un montón de empleos, vamos a perder de cobrar impuestos, y los que se van a llevar la ganancia son empresas extranjeras que están ubicadas en otros países. Entonces, eso es importantísimo, nosotros tenemos que analizar eso. Pero lo más importante y lo más grave, en mi opinión, es que estamos descuidando, y yo no he escuchado a un solo precandidato, candidato en Liberación, a nadie, hablando del futuro del país. Porque nosotros tenemos una crisis, y es cierto, el próximo gobierno tiene que entrar y hacer planes de contingencia para que logremos sacar la cabeza del agua, para poder respirar.
pero después tenemos que ver cómo hacemos para llegar a la orilla. Y para mí la orilla uno puede pensarla a muchísimo tiempo, pero yo la mido en el año 2040. Si Costa Rica en este momento no toma las decisiones adecuadas, no lleva al gobierno a gente adecuada, no tiene una oposición que sea constructiva, que sea oposición verdadera, en el buen sentido de la palabra, nosotros en el año 2040 vamos a perder mucha de nuestra democracia, podemos estar ya sin Estado Social de Derecho y podemos llegar a tener cualquier cosa menos el gobierno que realmente se merece nuestro pueblo. Después de 75 años, después de nacer de un parto doloroso con miles de muertos en el 48, la Constitución del 49 sigue tan vigente como lo fue, no tenemos que cambiarla. Lo que necesitamos es educar a la gente para que sepa usar esa herramienta que es la Constitución, que es nuestra hoja de ruta y que nos ha permitido ser diferentes. Ser diferentes a toda América Latina, ser diferentes a todo el planeta, porque somos un país que ha demostrado que se puede vivir en paz y en democracia, y lo estamos perdiendo. El tiempo se nos fue, don Walter. Muchísimas gracias. Usted dio en el punto. De hoy en 8 días vamos a hablar casualmente sobre la situación en que se va a ver dentro de poco el agro y la producción nacional. Usted dio en el punto. Un saludo para don Rafael Ángel Guillén Elizondo, que está en sintonía, también igualmente al doctor Juan Carlos Mora Montero y a otras personas que nos han escrito. Aquí les estamos respondiendo, vamos a seguirles respondiendo por escrito, porque superamos los 90 mensajes hoy y es materialmente imposible leerlos todos. Nos vamos, amigos, mañana a 7:20 de la mañana, regreso a Horizontes, siempre aquí en 96.3. Buenos días. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.